En estas últimas clases de los miércoles hemos utilizado mucho la imaginación, ¿cierto? Y hoy vamos a seguirlo haciendo. Así que quiero que imagines en este momento tu vida, y aquí bastantes jóvenes también, como un árbol de frutas. Quizás algunos serán naranjas, otros dicen, me dijeron esta mañana, quizás pareces un árbol de limón chino. No sé qué es eso, pero suena agrio. Pero imagínense lo que sea un árbol de fruta. Esa es nuestra vida cristiana como un árbol de frutas. Así que voy a hacer una pregunta sumamente difícilmente teológica de responder. ¿Cuál es el propósito principal de los árboles de frutas? Exacto, dar fruto. Dar fruto. Si queremos ver un árbol y determinar algo que todos sabemos, un árbol que esté sano, un árbol que podamos decir desde lejos, ese árbol tiene vitalidad, es porque tiene frutos. Tiene frugalidad, como alguien lo llamó. Y si nos imaginamos nosotros como esos árboles, viene una pregunta interesante. ¿Nuestro fruto es visible? No sé, dime. Eso es lo que vamos a ver algo en esta clase. Y quisiera pensar cómo luce la frugalidad en la vida cristiana y voy a utilizar en este caso una referencia antigua del puritano conocido como John Bunyan, el autor del Progreso de Peregrino, que él fue encerrado por predicar el evangelio en un siglo hostil a la fe bíblica y al parecer, a pesar de que estaba encerrado, parecía tener poca oportunidad de impactar el mundo o de evidenciar que es cristiano o que fue cristiano. Sin embargo, este hombre, este puritano, con su vida produjo mucho fruto. Por ejemplo, alguno de ellos es que consoló a otros creyentes por medio de su predicación y su pastoreo, inspiró a generaciones por medio de sus escritos y glorificó a Dios incluso desde una oscura celda en la prisión de Bedford, Inglaterra, durante 12 años. Él llegó a decir que incluso en ese periodo de los 12 años, el Señor lo bendijo con una profundidad de demostrarle quién era Él. Alguien dijo que cuando lo fue a visitar alguna vez, tenía hasta musgo en sus pestañas, de tanto estar en esa celda. Y lo extraordinario no era él, no quiero que lo vean a él. ¿Saben qué fue lo extraordinario de ese hombre? Fue lo que reflejaba, y reflejaba frutos que evidenciaban la transformación que Dios obraba en quienes nacen de nuevo. Así que la Escritura enseña lo mismo, enseña frugalidad. Un árbol bueno produce buenos frutos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así que la verdadera conversión se evidencia no solo de lo que decimos creer, no solo en una argumentación precisa teológica, no es por lo que compartamos con nuestros estados que digan, wow, esta frase de aquel hermano, de aquella hermana que dice conocer, mira la profundidad de pensamiento teológico cada vez que habla. Qué bueno que conozcan. Pero no solamente lo que digamos creer, sino que en nuestras vidas se muestre diariamente eso que decimos conocer. Frutos o fruto. Y sin fruto, evidente, palpable, no hay vida espiritual genuina. Y no estamos hablando de cuán grandes sean los frutos. Estamos hablando de ¿hay o no hay? Eso es lo que estamos hablando. Y eso es lo que quiero explorar en esta clase de hoy. Cómo Dios nos llama a dar fruto, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria y por qué es esencial para ser reconocidos como discípulos de Cristo. Por eso es que el título de la clase
como lo vieron en la lámina. ¿Eres cristiano? ¿Dónde están tus frutos? Que presupone de que si eres creyente, no dice, muéstrame tu teología, lo que crees con tu boca. No, ¿dónde están los frutos? Y repito, no estamos hablando de cuán grandes son mis frutos, sino que haya frutos. Así que podríamos preguntarnos, pero este tema de la frugalidad del fruto, ¿realmente la Biblia habla de ello? ¿Habla de un fruto cristiano? Así que mi primer punto es pretendo explorar esto y quiero que ustedes me ayuden. Así que mi hermano, por favor, voy a querer que lean el Salmo 1, verso 3 y necesito que un varón lo lea en voz alta. ¿Quién va a ser el primer? Davis, gracias por ofrecerte, hermano Davis. Sí, Salmo 1, 3. Ya va. ¿Qué? Aquí. Gracias. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, mi hermano. Aquí está hablando el contexto, habla del justo. El justo es comparado con un árbol junto a las corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Juan 15, 5 al 8. Otro varón, por favor, que lo lea. Hermano Zurita, adelante. Aquí viene el micrófono. Juan 15, 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él no podemos hacer nada, pero permaneciendo en Él, que el imperativo es permanecer en Él, damos mucho fruto. Colosenses 1, 9 al 10. Hermano Luis. Colosenses, capítulo 1, verso 9 al 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agrandándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Pablo ora para que los creyentes anden dignamente, dando fruto en toda buena obra. Y Gálatas 5, 22 al 23, lo voy a decir yo, eso ya lo hemos profundizado. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es la marca distintiva de la regeneración del Espíritu Santo. Fruto. Fruto, fruto, fruto. ¿La Biblia habla del fruto cristiano? Por supuesto que sí. Y podemos seguir hablando de esto. Hermanos, el fruto es una evidencia de la conversión. En Mateo 3:8 dice, dad fruto dignos de arrepentimiento. Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, fruto. Pedro 2, segunda de Pedro 1 al 10,
las virtudes cristianas confirman nuestro llamamiento y elección. Frutos. Fruto, 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 fruto. Así que así como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, el cristiano verdadero no puede vivir estéril. No existe un cristiano sin fruto. Sería una contradicción. Y repito una vez más, no estamos hablando de la cantidad de frutos ni de lo grande que es nuestro fruto, sino de que hay fruto. Si permanecemos en Cristo, el Espíritu Santo producirá en nosotros amor, gozo, paz y todas las virtudes que describen a los hijos de Dios, que son fruto. Y aquí vemos también en Gálatas cómo existe una diferencia entre el fruto y las obras de la carne. El fruto del Espíritu, acabamos de leer, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En cambio, las obras de la carne, inmoralidad, idolatría, envidia, pleitos, borracheras, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son creyentes. Son manifiestas las obras de la carne. Y eso trae una pregunta o preguntas para nosotros. ¿Tenemos una perspectiva correcta a la luz de esta realidad de cómo juzgamos, cómo vemos al mundo, cómo vemos al cristianismo o a los cristianos? ¿Esta persona es cristiano por lo que sabe? Por su fruto. Y es que por eso es que a veces, lo hemos dicho muchas veces desde el púlpito, no podemos conocer quién está detrás de una plataforma incluso de comunicación si no lo conocemos. ¡Wow! ¿Cómo me bendice esta plataforma? ¿Cómo me bendice esta red social? Son frases. No conocemos quién está detrás de ello. Por eso es que es importante, es sumamente importante no solamente conocer de teología y de precisión teológica de la palabra, sino que hay una vida que manifiesta esta realidad, que lo sustente. ¿Eres cristiano? Muéstrame tus frutos. Pero quizás podríamos pensar, ya va, esto es algo nuevo, cosa que es imposible. De hecho, cada uno de los miembros nos hemos comprometido a abrazar y a proteger esta realidad de esta iglesia. Lo vemos en nuestra perspectiva confesional de este punto, específicamente en el capítulo 16, cuando habla de las buenas obras, hablando de los frutos de la vida transformada como cristiano, la cual dice, son realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios, son fruto y evidencia de una fe verdadera y viva. Someterse a los mandamientos es una evidencia de una fe verdadera y viva. Y mediante ellas los creyentes manifiestan su agradecimiento y fortalecen su confianza. También edifican a sus hermanos, engalanan la profesión del Evangelio y callan las bocas de los adversarios y glorifican a Dios. Eso es lo que hacen el fruto, o lo que hace el fruto. En otras palabras, las buenas obras no son causa de nuestra salvación, pero sí son la evidencia necesaria para demostrar que la salvación es real. Lo repito, las buenas obras no son causa de nuestra salvación, pero evidencian que la salvación es real. Evidencia que nos hemos arrepentido del pecado y que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Evidencian que nos sometemos no solamente a que Cristo y entender que Cristo es nuestro Señor, sino también nuestro Rey. Evidencian que tú y yo hemos tenido un corazón regenerado, salvado, cambiado y transformado para buenas obras.
por los frutos. Pero nos podríamos preguntar, ¿cuál es el propósito de una vida frugal, de una vida fructífera, de una vida que tenga fruto? Número 1, en esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Número 1, para glorificar al Señor. Cada acto de obediencia y fruto espiritual es un reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Tu vida debe apuntar a que otros alaben al Padre. Y repito, esto no es para flagelarnos. "Ay, yo he creído en el Señor Jesucristo, pero he tenido imperfección en mi camino". No estamos hablando de una vida perfecta. Estamos hablando de una vida que nos llene, que nos motiva, que los hagamos las cosas, que glorifiquemos al Señor porque amamos al Señor. Y eso, nuestra vida, son puentes naturales para que otros alaben a Dios. Yo conozco a este hombre, yo conozco a esta mujer y su vida me atraen hacia Dios. Cada acto de obediencia y fruto espiritual es un reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Número 2, ¿cuál es el propósito de los frutos o del fruto? Para confirmar nuestra fe. Santiago 2, 17 al 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto? Que las buenas obras son una evidencia tangible de una fe verdadera. Pero, ¿cómo aquel no va a ser un cristiano? Si mira cómo se expresa, mira cómo articula, mira cómo defiende la fe, pero su vida es un desastre que no lo quiere cambiar incluso. Si dices creer en Cristo, tu vida debe demostrarlo con hechos concretos. Repito, no es que estemos en la glorificación, sino que debe ir un proceso de cambio, un proceso de que ames más al Señor, y eso se evidencia en obras palpables. Dios te salvó con pecado, porque decía alguien, nosotros cuando nos convertimos al Señor, desde ese momento somos santos, pero con poca santificación. Entonces hay una realidad en nosotros. Somos santos posicionalmente, pero desde ese momento empezamos una carrera, si se puede decir, a la santificación progresiva. Hay un cambio progresivo. Hay quizás pequeños frutos de evidencia, pero los hay. Estamos caminando, estamos echando manos a los recursos que nos enseña la iglesia, que escuchamos, que hermanos nos lleven y nos impulsen a Jesús. Lo estamos llevando poco a poco. Tú ves vidas transformadas poco a poco. Si dices creer en Cristo, tu vida, nuestra vida, debe mostrarlo con hechos concretos. Número 3. ¿Cuál es el propósito del fruto? Para la edificación de la iglesia. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tus frutos de amor y servicio fortalecen a tu hermano, a tus hermanos, a tu iglesia local y construyen la unidad de la iglesia. Así que pregúntate algo. ¿Cómo estoy bendiciendo a mi familia espiritual a través de mis frutos o del fruto? ¿Cómo estoy colaborando para que mi hermano crezca en el Señor? ¿Cómo lo estoy ayudando? ¿Cómo esa regeneración en mi corazón y mi fruto están ayudando a mi iglesia local? Martín Lutero decía, Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu vecino sí. Pregúntate. ¿Cómo estoy bendiciendo a mi hermano?
Número 4, el propósito de los frutos, como dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el fruto de tu vida y la mía debe ser una vitrina para el Evangelio. Tu fruto, tu caminar cristiano, esa evidencia palpable debe ser una vitrina que los demás digan, esto es imposible vivir de esta manera. Y sí que lo es para las personas comunes, normales, sin el Espíritu Santo, pero Dios ha prometido que esta es una realidad visible y palpable en cada uno de los creyentes. El Evangelio, ese fruto debe ser la vitrina visible que el Evangelio es real. Así que tu conducta puede abrir o cerrar las puertas del Evangelio para que otros conozcan a Cristo. Y yo creo que esta es una verdad que todos lo sabemos, probablemente, pero es la más difícil a veces aplicar a nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de una cultura individualista. Somos hijos de una cultura que si beneficia primero mi entorno y me da tiempo, tengo holgura para vivir de esta manera sacrificial como cristiano, lo puedo hacer. Pero poner a Cristo en el centro como mi primer objetivo, tenemos que ser sinceros, muchas veces hemos decidido, quizás lo dejo para después. Decía John Stott, tenemos hoy, y hablaba del siglo XX, yo creo que hoy es más grande, el mayor número de evangélicos de la historia. Si midiéramos la iglesia, tendría kilómetros y kilómetros de anchura. Hoy, pero con 2 centímetros de profundidad. Nuestra vida es una vitrina del Evangelio. Y repito, esto no es para flagelarte, porque esto debe ser una consecuencia que nosotros deseemos. Que algo que deseemos hacer, wow, yo intencionalmente tengo que pararme, tengo que pensar principalmente que cada decisión, cada palabra que saca de mi boca es para la gloria del Señor. Y que mis vecinos, mis hermanos, mis familiares puedan ver, decir, mirar. Yo odio a este evangélico, pero lo odio porque su vida centrada en Cristo me avergüenza. Yo odio a este evangélico porque me ha ayudado cada vez que lo necesito. Y lo odio no es porque me beneficie, sino que su vida pone en vergüenza la mía. Nuestra vida debe ser una vitrina que muestre el Evangelio. Número 5, propósito del fruto. Para gozo y paz en el Espíritu. Juan 15:11. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otras palabras, el Espíritu, el fruto del Espíritu trae alegría y trae paz en el corazón. Yo no simplemente hago las cosas porque soy cristiano, esto es lo que debe hacer un cristiano. Qué difícil es ser cristiano en este mundo, qué peso tan difícil. Eso no lo dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Escritura que produce el sometimiento a Dios? Y no estoy hablando que no va a haber sufrimiento. Que nosotros cuando literalmente estamos sumergidos, empapados, embriagados de Cristo, como decía alguien, el fruto del Espíritu trae alegría y paz al corazón. Estamos disfrutando de esa alegría y paz. Y eso no es algo, esto no es algo para algunos cristianos
para algunos pastores consagrados, para aquellos cristianos que pasan 15 horas de rodillas orando a Dios. Esto es para todos los creyentes. Tú y yo podemos disfrutar de paz y alegría en el corazón. La obediencia no es una carga, sino una fuente de gozo y profundo y duradero en Cristo. ¿Te lo has imaginado así? Pues simplemente, bueno, hice un montón de buenas obras. Ya demostré al mundo que soy cristiano. Yo hago todo esto. Y como Dios es tan bueno, eso produce paz y alegría. Yo glorifico al Señor, yo me esfuerzo al Señor, yo me sacrifico en el Señor. Y Dios es tan bueno que produce paz y alegría en el corazón. Y eso es algo que tú y yo, si somos creyentes, podemos disfrutar plenamente. Así que quisiera que pensaran en algunas cosas. Hermano, hermana, examina tu vida. ¿Qué frutos son visibles en ti? ¿Qué fruto es visible en ti? Piensa esta semana, este mes, estos años, desde que el Señor te ha salvado. Porque Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. Contextualizando un poco, su fruto dará evidencia que si es un verdadero creyente o no. Su fruto, esas evidencias, cómo trato a mi vecino, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, al político, lo que posteo en las redes sociales. ¿Qué fruto están evidenciando tu vida o la falta de fruto? Si otros pueden ver a Cristo en ti, entonces estás caminando en el Espíritu. Así sea un fruto pequeñito, frutos grandes. Lo importante es que des fruto. Y como dice Juan 15, el imperativo no es para dar fruto o hacer fruto o dar fruto ahí, sino es permanecer en él, para dar fruto. Así que hazte un autoexamen sincero y pida al Señor que muestre en qué áreas necesitas crecer. Y te lo pido. No te engañes si no hay fruto. Si tu vida no está manifestando frutos visibles, es que no hay vida espiritual. Todo árbol, como dice Mateo 7:19, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una fe sin evidencias prácticas es una fe muerta. Así que no te confíes en palabras o emociones. El fruto confirma la realidad de tu conversión. Y asimismo, para los creyentes, cultiva ese fruto. No por esfuerzo humano, sino permaneciendo en Cristo, como dice Juan 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La vida fructífera no nace de la disciplina en sí mismo, sino de una comunión constante con Cristo por medio de la palabra y la oración. Bueno, yo hoy decidí dar fruto, pero ¿eres creyente? ¿Te has arrepentido? No, pero yo puedo dar fruto. Esto no es real, esto no es bíblico.
La vida fructífera no nace de la disciplina humana, sino de la comunión constante con Cristo por medio de la palabra y de la oración. Así que si tú eres creyente y te has arrepentido en Cristo de tus pecados, tú tienes una verdadera conversión. Pero esa conversión, si es real, tiene frutos evidentes. Otra cosa que me gustaría que pensaras: persevera en la poda. Dios quita lo que nos estorba para hacernos más fructíferos. A veces te puedes preguntar, pero sí, yo he creído en Cristo, pero sí, es verdad, yo me he arrepentido de mis pecados, sí, hay fruto en mi vida, pero aún así estoy sufriendo. Bueno, persevera en la poda, porque Dios quita lo que estorba para hacernos más fructíferos. Como dice Juan 15:2, a todo el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Me hace acordar estas grandes máquinas que están en España, que se acercan a la mata de naranjas, se acercan y la sacuden para quitarle la primera cosecha. La sacuden de tal manera, robusteciendo, que cualquiera diría que no conocieras esa máquina, la va a romper, pero es para que la segunda cosecha tenga más fruto. Muchas veces Dios hace eso con nosotros. Si estamos estancados, hay fruto, Dios nos sacude para que demos más fruto. Los sufrimientos y las pruebas son instrumentos del Padre para hacernos más semejantes a Cristo. Así que cuando Dios nos poda, no te asustes. Eso es para que demos más fruto. Y recuerda, no buscamos el fruto verdadero. No buscamos el fruto perfecto, pero sí el fruto verdadero. El que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no te desalientes si ves debilidad en ti o crecimiento lento. No te desalientes. Lo importante es que el Espíritu está produciendo fruto genuino en ti, aunque sea en pequeñitas medidas. No te desalientes, no lo hagas. Así que quisiera que recordaras esto. No se trata de cuán grandes frutos tienes, ni de pequeños. Lo importante aquí es que si eres un verdadero creyente, analices bíblicamente tu vida, analices. Por favor, esto es vital. Esto separa de un incrédulo a un creyente. Y no te lo estoy diciendo con mal, sino que analízate, revísate si tu vida tiene fruto. Porque si no tiene fruto para nada, es que no eres un creyente. Y si no eres un creyente, te invito a escuchar el Evangelio, escuchar la mala noticia, y es que somos malvados, tenemos pecado delante de Dios, pero si nos arrepentimos del pecado y creemos en el Señor Jesucristo, que Él pagó por cada uno de ellos en la cruz del Calvario, y te arrepientes de esto, que no solamente murió, sino que resucitó, puedes venir a Él en arrepentimiento y puedes pasar de un enemigo, de un hombre, de una mujer sin fruto, a tener fruto por medio de Él. Eso es el Evangelio. Así que como manera de conclusión quisiera recordar algo. Como el árbol plantado junto a las corrientes del agua, como el Salmo 1, nuestra vida en Cristo está destinada a dar fruto. No existe un cristiano que no dé fruto. Algunos podrán tener más fruto que otros, pero no existe tal cosa como un cristiano sin fruto. Así que la historia de John Bunyan nos recuerda que aún encerrado en la prisión de Bedford, su vida produjo fruto que han bendecido a generaciones. ¿Saben por qué? Porque permaneció firme en la vid verdadera. No fueron sus talentos ni las circunstancias las que dieron fruto, no, sino la obra del Espíritu en su vida.
El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es la evidencia tangible de que somos hijos de Dios. No buscamos la perfección. De hecho, el perfeccionismo es pecado. Buscamos el precisionismo. Y muchas veces lo hemos dicho, pero lo voy a repetir. Es vivir intencionalmente con precisión la palabra de Dios. La palabra de Dios, sus mandamientos, es tu estándar y el mío. No buscamos perfección, sino dependencia constante de Cristo. Conscientes de que Dios nos poda y nos purifica para dar más fruto. Así que la pregunta permanece, o las preguntas, y son desafiantes y personales. ¿Qué fruto ves en tu vida hoy? ¿Reflejan tus decisiones, tus actitudes al Cristo que te salvó? ¿O permaneces como un árbol estéril a punto de ser cortado y echado al fuego? Pues hermanos, que nuestra meditación hoy nos impulse a permanecer firmes en la vid, para que nuestro fruto sea abundante y para la gloria de Dios. Así que recuerden, esto no es una clase para hacernos sentir mal. Esto es una clase bíblica que nos demuestra la honestidad con que habla Dios a su pueblo y a los que no son su pueblo también. De que si hemos creído en Cristo, debemos tener frutos evidentes. No existe engaño, la Escritura es muy clara. Y si existen frutos en ti evidentes, gloria al Señor. Cultívalo, que sigan creciendo en dependencia del Espíritu, en dependencia de Cristo, en dependencia de permanecer en Él, porque el que permanece en Él da mucho fruto. Si te has desviado como creyente y si has intentado producir fruto por ti mismo, recapacita, eso no pasará. Debemos permanecer en Él para llevar mucho fruto evidente, palpable, que el mundo vea en nuestra vida como esa vitrina, como esa pecera. Ese evangelio es real. Y al mismo tiempo, a veces cuando nosotros hablamos de esta realidad, quiero recordarles que el que le habla no es mejor que ustedes. De hecho, mis oídos están más cerca que los de ustedes cuando he dicho toda esta clase. Así que esto es una realidad que tenemos que analizarnos todos. ¿Nuestra vida está dando frutos? Y si es así, gloria al Señor. Permítame orar. Señor, cada creyente, cada hombre y mujer salvado por ti, han de producir fruto. Lo has dejado claro en tu palabra. Así que Dios, permítenos abrazar esta realidad y tener una mente bíblica, precisa, real, para nosotros meditar cuánto fruto hay en nosotros, tus hijos, tu pueblo. Y perdónanos si nos hemos desviado del camino y hemos querido producir frutos por nuestras propias fuerzas, lo cual no es correcto y no podemos. Recuérdanos constantemente Juan 15, que unidos a ti es la única manera de que nosotros podamos ser llenos de fruto, tener frutos evidentes en nuestra vida. Así que Dios, ayúdanos a abrazar esta realidad y poder discernir bíblicamente cómo se plasma y se evidencia un cristiano convertido.
Dios mío, que estas verdades nos alienten a mirar en nuestro corazón y a ver los frutos que hay en nosotros. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.